Mi primera entrevista en vivo, al menos para el canal. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. Y hoy quiero compartir con vos una entrevista que hice en mi breve viaje a Buenos Aires. ¿La vemos? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. Muchas gracias No. por aceptar esto. Bueno, empecemos. Mi primera pregunta es siempre la misma. Ok. Y es, ¿qué te llevó a irte de tu país? Bueno, la situación económica y política que teníamos en ese momento allá. ¿Qué tenemos? Estás aquí en Buenos Aires, sos de Venezuela. Sí. ¿Hace cuánto que estás aquí? Hace 3 años y medio. Ok. ¿Tenés familia todavía en Venezuela? Mira, en Venezuela queda mi papá, mi tía y otros tíos también, pero muy poca familia, la mayoría está acá. ¿Y cuando viniste aquí, viniste solo o viniste con...? No, ya estaba toda mi familia antes, sí. Yo fui la última en emigrar. ¿Cómo fue eso? ¿Fue fácil adaptarte? Y el primer año siempre es difícil. Ok. Pero bueno, después que le agarras como quien dice, el toque a la ciudad, empiezas a conocer la forma en la que se maneja ese país, ese sitio, ya me siento re argentina. ¿Ya habías estado? Nunca. Nunca. No, nunca había salido del país ni siquiera. Ok. Me imagino que fue un golpe importante, ¿no? Durísimo. ¿Sí? Sí. ¿Hubo algo que te ayudó a que sea más fácil vivir aquí? El no tener la posibilidad de retornar. Wow. Sí. Bueno, o te adaptas o te adaptas. O te la llevas bien con el país o igual permaneces en el lugar, pero en discordia. Wow. La imposibilidad de volver es también por un tema de política y economía en Venezuela actual. Sí. Aparte que cuando emigras por una situación política y económica, por ejemplo, en el caso mío y el de mi familia, no teníamos gran poder adquisitivo para viajar. Okay. De hecho, mi mamá y yo, cuando viajamos acá a Argentina, viajamos casi que todo por tierra y con $600. Wow. O sea, $600 fueron lo que nos acompañaron desde la salida de Venezuela hasta la llegada a Argentina. Y bueno, nada, claramente eso te impide devolverte, porque aparte de allá, lo único que nos quedó fue la casa de mi papá, porque después el resto todo lo vendimos, camas, autos, ¿me entiendes? Como que las pocas cosas que te quedan, los pocos bienes que tienes, los vendes para con eso costearte el viaje. Debe haber como unas emociones encontradas, me imagino, ¿no? Fuertísimo. De no sé, la excitación de ir a un lugar nuevo y que te vaya mejor, pero al mismo tiempo tener que decir, está muy claro que es como decirle adiós. Sí. Que para siempre. Y creo que lo más doloroso es irte y no saber cuándo puedes retornar a ver a tus seres queridos o cuándo va a ser ese reencuentro nuevamente. Es eso, como que lo más complicado. Y bueno, nada, dejas toda tu vida ya. Por suerte, yo estaba más chica, pero por ejemplo en el caso de mi mamá, aún mucho más difícil porque ella ya tenía 55 años. Okay. Y bueno, a tus 55 años, volver a hacer tu vida desde cero es un montón. Un montón. Es complicado. Hay una pregunta que a veces hago que me gusta hacer que tiene que ver con las sensaciones, ¿no? Si volvés atrás en el tiempo y pensás, no sé, vos sentada ahí en el bus, ¿qué te venía por la cabeza? ¿Qué se te cruzaba por la cabeza? ¿Estabas ansiosa, nerviosa, contenta? ¿Cómo te sentías? Uy, mucha expectativa. Ok. Sí, mucha expectativa y nervios porque, bueno, nada, no sabes con qué te vas a encontrar a ese lugar donde vas. Que si bien te cuentan un par de cosas, es mucho los sentimientos encontrados que tienes, porque bueno, estás llegando nueva y obviamente hay una emoción de, wow, qué lindo lugar, porque bueno, Buenos Aires es una ciudad muy grande y fue como, oh my God. Pero, nada, dejas tu vida y tú dices, uy, bueno, pa'lante, ¿no? Claro. Me dijiste que llevas casi 3 años y medio, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Qué es lo más lindo, dirías, de vivir en otro país, en otra cultura?
Mira, lo más lindo de vivir en otra cultura es conocer la ideología de esa cultura. Okay. Conocer sus raíces, conocer por qué están formados, por qué son lo que son. Como que eso te cambia la mente de una manera tremenda. Y aún así eso, bueno, nada, te ayuda a valorar aún más el doble de tu cultura y entender muchas cosas de allá también. Me dijiste que tenías gente aquí antes de que vos llegaras. Sí, sí, sí. Me imagino que eso te hizo la llegada un poco más fácil, ¿no? Sí, muy ligera, diría yo. Sí, sí, sí. Al año ya nosotros estábamos estabilizados. Porque, bueno, tuvimos unos precursores antes, mis primos, después mi prima también, después mi hermano. Y bueno, ya cuando mi hermano estaba un poco más estable, nos vinimos mi mamá y yo. Y no le sufrimos ni una gota de lo que la sufrieron ellos. Y al menos en experiencia, por las charlas que tengo y demás, es bien distinto ir con otra gente. Sí. Ya sea que vaya antes, después o todos juntos, como en mi caso. Sí, 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 totalmente, porque... Con hijo y esposa versus ir solo así a la deriva a ver qué pasa. Complicado. Sí, sí, te empiezas a cuestionar quién soy, o sea, todo eso. Y bueno, una de las cosas que normalmente pasa con muchas personas que no han resistido la migración, no han podido sobrellevar esto, es el tema sentimental y los apegos con la familia. Porque, bueno, no sé, en familia es todo más fácil, es una unión, te complementas, ¿viste? Claro. Y bueno, cuando estás solo, no tienes ese apoyo. Y no conoces a nadie, nada. ¿Querés contarme un poco de lo que estás haciendo hoy, del local en donde estamos? Sí, sí, sí. Bueno, esto precisamente surgió en Venezuela, okay, con la receta de la abuela y todo eso, ¿viste? ¿En serio? Sí, sí, sí. Mi mamá se dedicaba a cuidarnos a mí y a mi hermano, y mi papá en paralelo trabajaba en su trabajo fijo, pero eso nos daba para que mi mamá no trabajara. Okay. Pero mi mamá siempre nos llevaba a las actividades, esto, aquello, y en las actividades surgían oportunidades de vender cupcakes, allá le llamamos ponquecitos, o tetas, que son unos heladitos que nosotros comemos así como en una bolsita. Okay. Y tiene la figura de una teta. Entonces, bueno, mi mamá siempre se hacía su maletita y nos llevaba a las actividades, a la danza, al béisbol, y entre los amigos se vendía. Y bueno, nada, empezó a surgir como de mi parte una curiosidad por querer aprender, toda mi familia también cocinera. Wow. Sí, 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 hay una rama bien grande gastronómica en la familia. Y bueno, después con la situación del país, fue surgiendo que, bueno, nada, de pronto, un día mi mamá, recuerdo, me dice, hija, yo creo que, yo estudiaba danza contemporánea, y ella me dice, hija, yo creo que no vamos a poder costear más la danza. Ella es mi mamá. Hola. Y... Estamos molestando un poco. Bueno, y en ese momento yo le digo, no mamá, yo sin la danza me muero. Y empecé a vender merenguitos, que allá le decimos suspiros. Okay. Entonces llegábamos en la noche, hacíamos los suspiritos, los horneaba, me los metía en mi mochila, me iba al colegio, los vendía, en la noche lo mismo, los vendía, en la noche lo mismo. Mi mamá me agarraba el dinero, volvía a comprar materiales, volvíamos a hacer, y bueno, nos quedaba una pequeña ganancia, y con eso fuimos costeando todos los gastos, los eventos, las danzas. Y bueno, nada, obviamente le agarré amor. Entonces después, bueno, fue creciendo, empezamos con los lemon pie, okay, que allá le decimos el pie de limón, y por eso el nombre de nosotros es Angélica Pies. Porque empezamos a hacer, nosotros le decimos tartaletas. Tartaleta de frutilla, tartaleta de limón, tartaleta de esto, y lo llevaba a las danzas. Entonces, ahí viene Angélica con los pies, viene Angélica con los pies. Y entonces, bueno, empezamos a vender un montón. Después surgen las tortas personalizadas, bueno, vamos a vender tortas personalizadas, esto, aquello. Y cuando llega la pandemia, yo ya estaba culminando el bachillerato, que es la secundaria, y teníamos que hacer unas pasantías porque estaba en un colegio técnico medio. Era técnico medio en servicios administrativos. Entonces, bueno, tenía que hacer una pasantía en una empresa, lo cual no se pudo,
por la pandemia. Y nos dijeron, bueno, desde casa armen un emprendimiento, hagan una página de redes sociales y manéjenlo como que si ustedes estuvieran haciendo el emprendimiento en su casa. Y bueno, empezó ahí, lo subimos a las redes, empezamos a trabajar con el emprendimiento desde casa y de repente fue tortas, pedidos. Y bueno, ahí después dijimos como, uy, está creciendo, levantaron la pandemia y ahora nos tenemos que ir. ¿Qué hacemos? Muchos me decían como que, no, Angélica, pero quédate, que te quedas aquí, puedes montar tu local, con ese dinero que te vas a gastar en el viaje, acá ya tienes para montar tu local, con tu mamá, esto, aquello, ¿para qué se va? Y después tienes el otro lado del corazoncito que te dice, te quedas, pero no puedes mirar o conocer que hay más allá de todo lo que has visto desde que naciste. Porque bueno, ciertamente yo nací en el 2000, no vi otro gobierno durante toda mi vida. Entonces, nada, mi hermano también me decía, él ya estaba aquí, me decía, oye, Angélica, por lo menos piénsalo como un motivo para conocer otro lugar, viajar te expande la mente, ya no, te va a cambiar la visión. Y ciertamente fue así. Sí. Entonces, bueno, el propósito era viajar a Argentina, estudiar gastronomía, yo quería ser pastelero profesional, y llegamos a Argentina en diciembre, estuvimos 2 meses, nos estabilizamos un poco, me inscribí en gastronomía, y después de eso, trabajaba en mis trabajos fijos de Monza y en paralelo con los conocidos les decía, ay, vendo esto, hago esto, 3 leches, aquello, tal, qué sé yo. Como hay tanta migración de venezolanos acá en Argentina, conectas muy fácil. Y bueno, así fuimos, nos graduamos, me gradué después de pastelería, entré en el trabajo que era part-time y eso me permitía trabajar, estudiar y hacer los postres. Entonces, bueno, después esto fue creciendo aún más y dijimos, bueno, ya me gradué, ¿ahora qué hacemos? Y bueno, en conjunto familiar decidimos montar el local. Qué bueno. La cafetería. La intención del canal en parte es, un día se me ocurrió, digo, llevo más de 20 años fuera de mi país, Montón. en un montón de lugares distintos, quiero creer que eso le puede servir a otra persona, ¿no? Entonces se me ocurrió empezar a sugerir cosas, dar consejos y entrevistar gente para que los consejos no sean solo míos. Pensando en la experiencia que has tenido y pensando en alguien que tal vez esté pensando en irse a otro país, ¿se te ocurre algún consejo que le dirías a alguien que está pensando en irse a otro país? Que la decisión sea convincente. Ok. Porque tienes que tener una razón especial que te tome y te aferre a quedarte en ese lugar en los momentos y en los días en los que te quieras volver. Que esa razón por la que saliste a conocer nuevos rumbos te mantenga anclado a ese lugar hasta cumplir tu propósito. Que no digo después volver y tal, qué sé yo, pero bueno, que en los momentos que digas, uy, no sé, recuerdes esa convicción que bueno, es la que te va a mantener en ese lugar. Si pudieras volver atrás sabiendo todo lo que sabes hoy, de todo lo que te pasó, ¿cambiarías algo? ¿Hubieras hecho algo de otra manera? Creo que no. Oh, ok. Creo, ¿viste? Porque bueno, ¿viste? Está esto de que lo que viviste es lo que te ha llevado hasta donde estás. Y bueno, eso que viviste fue lo que permitió que tuvieras este aprendizaje. Cuando pensabas en venir aquí, ¿la idea era probar? ¿La idea era venir e instalarse y quedarse por vida? ¿Cuál es un poco? No, la idea era venirte. Venirte y quedarte aquí. Sí, o sea, huye. Ok. Huye y instálate en el lugar donde estás. Bueno, mi mamá y yo somos muy... Bueno, el venezolano en general, creo, es muy creyente de Dios. Y creo que esa fue una de las cosas que más nos ayudó el estar afuera. Porque bueno, viste, cuando estás ya cerca de emigrar, te vienen muchos pensamientos, tú dices, no sé si será, no sé si...
Y nada, resulta que orando, a mí y a mi mamá varias veces nos llegó un mensaje donde decía, yo te voy a dar una tierra que te habla de la tierra prometida, y entonces te dice, en esta tierra vas a prosperar y te vas a instalar y tus hijos van a tener hijos y después como que tu descendencia vuelve a tu tierra, a la nueva tierra que yo les daré. Entonces es un poco como eso en ese momento nos daba mucho consuelo de decir, bueno, sabes que no es vas, ves y te vuelves, sino vas, instálate, ama esa tierra, aprende de ella, manéjate como se manejan ahí, rodéate de gente, ¿me entiendes? Haz tu familia, tus amistades y nada, después veremos si volvemos o no. Pero un poco fue hacerte la idea de te vas sin retorno. Que bueno, después que migras te ves que no es tan caótico, dices, bueno, es fácil volver a viajar, Pero bueno, medio que cuando estás en una situación como la que nosotros vivimos, te cierras un montón y cuando migras piensas que no hay retorno. Para algunas personas sí, para otras personas no, pero es algo que se da en el caminar, no lo llevas previsto. Hay una pregunta que últimamente hago que tiene que ver, estaba trabajando en un video con una persona que nada que ver con el canal, que solía correr maratones y tuvo COVID y tuvo que dejar de correr. Y por alguna razón eso me hizo pensar en lo que es triunfar, ¿no? En la vida. Y pensaba, para alguien que corre maratones, triunfar es salir primero. Oye, para otro tal vez que no corre tan bien, con llegar a la línea de llegada ya es un triunfo. Así llegue último. Sí. Para otros que de repente les cuesta mucho, el solo hecho de levantarse temprano y estar en la línea alargada es un triunfo en sí mismo. Y pensando ahora en el mundo de la inmigración, ¿qué es triunfar como inmigrante? Mira, creo que triunfar como inmigrante, a ver, creo que es algo muy personal, pero poder cumplir la meta que te llevó a ese lugar. O sea, la meta personal que tenemos todos es esa. ¿La has cumplido? Sí. Bueno. Sí, gracias a Dios. Sí. Me alegro mucho. Supongo que tiene que ver con parte de todo esto. Te hago una pregunta solo porque a veces la hago, que es, ya te atosigué con preguntas yo a vos. ¿Tenés alguna pregunta que me quieras hacer vos a mí? ¿Cómo se siente? Porque, a ver, yo migré una sola vez y dije, en este país me planto. Pero ¿cómo se siente inmigrar y no quedarte establecido en un lugar, sino 10 años aquí, 5 allá, 6 allá? Para mí es recansador eso, ¿no? Sí. Yo creo que cuando, al menos en mi caso, no puedo hablar por todos, en mi caso cuando nos fuimos a Perú, primero que fue el primer destino, estuvimos casi 4 años, yo creo que no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, pero creo que sí sabíamos que no era el destino que nos queríamos quedar a vivir por siempre. Claro. De allí nos fuimos a Nueva York y yo creo que si hubiera pasado, creo que nos podríamos haber quedado a vivir en Nueva York toda la vida, tranquilamente. Pero después no se dio, y sí. Y es agotador, porque es tan mágico como agotador. Sí. Es fabuloso para mí, por lo menos, el encontrar una nueva cultura, tener que adaptarse, que todo te parezca extraño, recorrer, conocer, tratar de enganchar, como decías antes, con otro mundo, porque no es otro país a veces, es otro mundo. Sí. Otro idioma, otras costumbres. Y ahí nos fuimos a Indonesia, del otro lado del mundo. Y no es fácil. Nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, en Indonesia también pensamos que no nos íbamos a quedar a vivir de por vida ahí. Pero sí, cada paso, además, bueno, nuestro hijo cuando nos fuimos tenía casi 3 años. Y empezó a dar vueltas y ahí se hace más complejo, ¿no? Sacar un chico del colegio, los amigos, el barrio, todo eso es intenso. Sí. Es intenso para él y es intenso para nosotros. Así que esa parte yo creo que sí que es bien compleja. Tiene sus cosas buenas, pero si me hiciera a mí mismo la pregunta de qué cosas cambiaría, como dice vos, probablemente algunas cosas no las hubiéramos hecho o hubiéramos dado menos vueltas de haber sido posible. Pero en ese momento uno no lo sabe. Sí.
como dicen aquí, con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Es así. Bueno, la última pregunta, además te agradezco una vez más, No, es, de acuerdo a cómo vos te sentís por dentro, ¿qué es ser un inmigrante? ¿Cómo definirías lo que es ser un inmigrante? No sé, un buscador de oportunidades. Creo que eso es lo que siento que definiría para mí el concepto de que es ser un inmigrante. Ok. Bueno, me quedo con eso. Te agradezco mucho una vez más. Y bueno, en un momento de la charla, Angélica tuvo que salir por un rato. Así que nos quedamos charlando con la mamá. Me había hablado Angélica, que venía a hacerle una entrevista. Entonces ya estoy viendo ¿Lo estuviste viendo? unos videos de YouTube suyos, sí. ¿Qué te pareció? Bueno, de verdad que es muy importante el poder expresar todos los sentimientos que uno tiene cuando mira, ¿no? Es difícil, ¿no? Sí. Y bueno, como está diciendo Angélica, sí te cambia la mente por completo, una cantidad de aprendizaje, pero no es fácil. Y bueno, nos quedamos charlando con ella un rato más. La verdad que las dos fueron divinas. Pero hasta acá llega la entrevista. Te agradezco mucho por estar acá y más te agradezco si me dejas un like o un comentario o compartís este video. Nos vemos la próxima.